La semana pasada, retomo un poquito donde me quedé, obviamente, en el capítulo 3, veníamos hablando extensamente acerca de vencer el temor, sobre todo el temor a la muerte, que es donde comienza el temor del ser humano. Y la Biblia dice que toda la vida hemos sido esclavos a eso, hemos sido, de alguna manera, hemos estado atados a eso. Pero ahora al empezar el capítulo 4, bueno, y entendimos que ese temor se vence en Cristo. Él se traga la muerte, se traga nuestro temor y nos ofrece vida en Él. Pero al empezar el capítulo 4, entonces el capítulo 4, versículo 1, déjame leer este versículo, comienza diciendo: por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Y entonces al leer aquí que dice temamos, pues básicamente aquí se desprende un tema en la Biblia que es muy amplio. ¿Y qué tema es? Pues el temor de Dios. ¿Por qué dice la Biblia temamos? ¿Por qué empieza este pasaje diciendo temamos? Porque hay un temor bueno y hay un temor malo. El temor malo, ya lo dije, lo hablamos la semana pasada, es el que te cautiva, el que te esclaviza, el que viene incluido en nuestra naturaleza caída. Recuerda que Adán, la primera reacción que tiene después de haber desobedecido a Dios, después de haber pecado, su primer reacción, la primera palabra que menciona Adán en la Biblia es: escuché tu voz y temí. Esa es la primera reacción del pecado por la desobediencia, y Jesús es el único que puede romper el cautiverio y lo vence a través de su perfecto amor. Amén. Ahora, hablando un poquito del temor malo, déjame te digo, el que no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, el que no lo ha reconocido en su vida, claro que debe de temer que se enfrentará a Dios en juicio. Dice Juan: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús nos representa como un abogado delante del Padre. Pero si tú no tienes esa convicción, entonces sí teme, porque va a ser un momento muy peligroso. Pero Dios no se queda ahí. ¿Qué hace el Señor? Bueno, primero dice: yo no tendré por inocente al culpable. Entonces, toda persona culpable de pecado va a pagar por eso, a menos que Jesús sea su abogado y lo represente. Pero Dios también, a través de eso, obviamente ofrece su plan de salvación para que seamos librados de la muerte por medio de la fe en Jesús. Y esto es una realidad. Muchos cristianos actualmente le temen más al diablo que a Dios. Y la Biblia nos dice que el diablo gobierna obviamente en las tinieblas, detrás de lo que nosotros podemos ver. Pero esas ideas de que el diablo tiene su trono en el infierno, eso no es cierto. Ahí él va a ir y ahí él va a sufrir junto con todos aquellos que rechazaron reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es el temor bueno? ¿Cuál es el temor bueno? Proverbios 1:7 dice, empieza Salomón a hablarnos de lo que significa el temor, y dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Para el capítulo 8, versículo 13, ahora empieza a definir: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, dice: yo aborrezco. Porque el temor bueno es esa reverencia, es ese respeto, ese asombro, esa admiración, pero también ese sentir interno de cuidado y prudencia. Muchas veces se ha filtrado dentro de la iglesia a nivel general que Dios pues es amor, es un Padre, es bondadoso, y todo eso es cierto de parte de nuestro Dios. Pero entonces, entendiendo mal el temor de Dios, hay gente que vive como quiere, peca como quiere y dice: no, pues al cabo Dios me perdona porque Él es bueno. Pero tú tienes que entender, cuando hablamos del temor de Dios, y este pasaje que acabamos de leer
de Hebreos que comienza diciendo temamos pues, y le habla a los creyentes, nos habla de ese respeto, de esa admiración, de ese valor que hay en nuestro corazón por Dios, pero también con un sentido de prudencia y de cuidado, porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Hay gente que piensa que juega y maldice a Dios y dice lo que quiere y habla como quiere y piensa que de Dios se puede burlar. Pero hay otra escritura que dice, Dios no puede ser burlado. El hombre, Dios deja al hombre en su misericordia que esté así por un tiempo, pero a final de cuentas, en esta vida o en la que viene, nos vamos a enfrentar delante de Dios en juicio. Y es esencial captar esto en nuestras vidas y corazones. Cuando hablamos de este respeto, asombro, admiración, de este sentido de cuidado y de prudencia, Dios le dice a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Hablando de ese temor de Dios. Después Jacob dice, previo a Moisés dice, qué terrible es este lugar, porque estaba la presencia de Dios en ese lugar y él dice, qué terrible, que significa qué reverente es este lugar. Y yo sé que estos términos de reverencia a veces suenan un poco, a lo mejor en tu memoria sonaría como algo hasta religioso. Y claro que hay libertad en el Señor, pero también Dios es un Dios que más adelante lo va a decir en Hebreos, es un fuego consumidor. Con Él no se juega, repito esta frase. En el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira traen una ofrenda, pero a esa ofrenda ellos la están mostrando como si fuera la totalidad de la ofrenda. Sin embargo, ellos han sustraído de la ofrenda, pero dicen que la dieron toda para impresionar a la gente alrededor de ellos. Y entonces viene el Espíritu Santo, trae una convicción a sus corazones y mueren delante de Dios ahí. Si tú lo puedes leer ahí en el libro de los Hechos. Y luego dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Por qué? Porque esa generación dijo, ¡ay! Con Dios no se juega. El temor se expresa amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. Y al decir esta primera escritura que estamos leyendo aquí en Hebreos, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, significa no te relajes tanto en tu caminar espiritual que te desvíes de la palabra de Dios por descuido y empieces a dudar, porque recuerda, este pasaje lo estamos sacando del capítulo 2 donde dice que nuestra vida, que nos tomemos de Dios. El capítulo 2 comienza diciendo, por tanto debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y esta palabra desviemos, veíamos la semana pasada, que es el ejemplo de un marinero que va al muelle, amarra su barca, pero no la amarra bien, además se pone en la barca a dormir, se queda profundamente dormido y el golpeteo de las olas afloja el amarre y entonces la barca se va a la deriva y se pierde. Y este es el sentido de lo que está hablando la palabra de Dios al capítulo 4 cuando leemos temamos, no sea que permaneciendo, y sigue la escritura, significa no te relajes tanto que te desvíes de la palabra por descuido. ¿Y qué pasa? Después de desviarte, lo que sigue es empezar a dudar de la palabra. Empiezas a dudar, como lo veíamos la semana pasada. Empiezas a dudar de la palabra, se endurece tu corazón y entonces no caminas en la plenitud de Dios, no entras en su reposo. Por eso conocemos a tanto cristiano que está como atorado en lo mismo. Me dijeron y en el pasado y pequé e hice esto y no supero esta situación, y en la iglesia me dijeron esto y me encontré a esta persona y no superan, no salen del mismo atasco porque su corazón se ha endurecido. Lo veíamos la semana pasada. Y al endurecerse el corazón, entonces no puedes entrar a la plenitud, al reposo que estamos hablando aquí. Ahora, la pregunta entonces que nos viene es, ¿cómo prevenimos eso? ¿Cómo evitamos de que nuestro corazón primero se desvíe y luego se endurezca?
se desvía por descuido y se endurece por duda continua interna, ¿cómo lo evitamos? Bueno, es aquí donde entramos ahora al versículo 2. Número 1, lo evitamos mezclando la palabra con fe. Mezclando la palabra con fe. Hebreos 4:2 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Escucha la siguiente frase: pero la palabra de ellos que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les aprovechó? ¿Por qué no les benefició la palabra que oyeron? Porque no la mezclaron con fe. No la mezclaron con fe. Ahora, una edificación, tú traes el block, tú traes todo, te ponen el cemento por ahí, pero el cemento no se activa hasta que le pones agua. La reacción química es cuando pones agua y entonces la función del cemento se convierte en concreto y ya lo usas para construir. Así es la palabra. Tú puedes escuchar la palabra, tú puedes leer la palabra, tú puedes venir domingo a domingo y escucharme a mí o a uno de los otros ministros que nos toca compartir aquí. Puedes escuchar la alabanza, se te puede animar en los tiempos de alabanza, adorar al Señor. Pero si eso tú no lo mezclas con fe, no te aprovecha, no te sirve, no te beneficia. Y esto es lo que Hebreos nos dice aquí, que debemos también de poner mucho cuidado. Mezclar la palabra con fe significa que la aplicas a tu vida, que crees que sí te va a hacer efecto, que al obedecerla sí te va a transformar. Por eso si escuchamos sin fe, si escuchamos la palabra sin fe, interponiendo nuestros traumas, nuestros rechazos del pasado, nuestro pecado, los errores que cometiste, las cicatrices de pecado que tienes o filosofías de este mundo, si tú al escuchar la palabra le metes también lo que el coach de vida te dijo, o la meditación que hiciste allá en el yoga, o aquel video de un influencer que ni conoce a Dios, pero tú eso lo quieres mezclar con tu vida, no te aprovecha, porque nos dice la Escritura que la manera como la palabra te va a aprovechar es cuando la mezclas con fe, cuando tú haces la mezcla con fe. Génesis capítulo 19 nos presenta un escenario así. Y este es cuando son enviados dos ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Pero Abraham empieza a interceder ahí con Dios y dice: si hay 50 justos, Señor, ¿a poco vas a destruir al impío con el pecador? Y no había 50. Y bueno, y si hay 45 y llega hasta 10 en una ciudad repleta de gente, llega hasta 10 personas y finalmente son enviados dos ángeles para destrucción de esa ciudad. Y realmente las únicas personas justas que quedaban ahí, por decirlo así, era Lot y su familia. Pedro señala a Lot como el creyente, alguien que había creído en Dios. Era el único que quedaba con su familia, un remanente en toda esa ciudad que estaba perdida. Sin embargo, fíjate, cuando vienen los ángeles y le dicen a Lot, aquí en el capítulo 19 de Génesis, versículo 15, al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas, porque los comprometidos con sus hijas se fueron, se rajaron los yernos a la hora de la hora, ¿verdad? Dice: toma a tus dos hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero fíjate, pero él titubeaba. La palabra que vino por parte de los ángeles titubeó porque no la mezcló con fe. Él estaba tan afectado por el entorno en que vivía que cuando vino una palabra de parte de Dios a través de estos ángeles, él empezó a titubear. ¿Irá a pasar? ¿No irá a pasar? ¿Será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Dios tiene el poder para cambiar mi familia? ¿Será que Dios realmente sí puede transformar esto en mi vida? Y así somos. Y cuando titubeamos al escuchar la palabra, o sea, cuando no la mezclamos con fe,
no nos aprovecha. Este jueves estábamos aquí en la reunión de matrimonios, que muchos matrimonios están viniendo, y Enrique nos compartía de las finanzas, y llegó un punto donde él mencionó de hacer un proyecto económico de honrar a Dios, porque eso es bíblico. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias, busca primeramente el reino y todo lo demás será añadido. Hay múltiples promesas que están ahí. Tú puedes escuchar la palabra, pero alguien que la escucha y no la mezcla con fe, le mete sus pensamientos. No, hombre, lo que pasa es que ahí nos quieren bajar la lana. Ese es tu pensamiento. O ¿será que me va a alcanzar? Y no permites que la palabra milagrosamente actúe en tu vida por no mezclarla con fe. Ese es un ejemplo, el ejemplo del dinero, el ejemplo del matrimonio. Esposos, amen a sus esposas, dice la palabra, y las esposas honren a sus maridos. Al no mezclar con fe eso que dice la palabra, entonces entra tu pensamiento: híjole, pues es que no sé si mi matrimonio tenga solución. Claro, no tendrá solución si no mezclas la palabra con fe. ¿Me va siguiendo? En las promesas de la palabra de Dios, y solamente te estoy dando unos ejemplos, pero en las promesas, Isaías 26:3, una promesa que a mí me encanta: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero cuando tú dices: no, pero es que mi coach de vida me enseñó y escuché por allá y la meditación, y mezclas cosas que no son elementos de la palabra y no hay fe, entonces no se produce en ti nada. Si Dios te dice ven, es porque Él va a poner el piso sólido debajo de tus pies. Si Él te pide que tú pongas a tu hijo en el altar, a tu proyecto, a los deseos de tu corazón, a aquello que tú traes ahí pensando, pero si Él te dice entrégamelo, es porque Dios te va a sorprender con lo que va a hacer. Si Dios te pide que vayas a lo profundo y eches la red, es porque Él te va a sorprender con algo. Yo he escuchado varias veces esta frase entre cristianos. Dicen: esta semana escuché varias predicaciones y me sentí bien, me sentí muy bien. O también he escuchado: mira, escucha, le dice una señora a otra, escucha a tal predicador, vas a ver cómo te vas a sentir muy bien. O gente que dice: es que cuando vengo a la iglesia me siento muy bien en la semana. Bueno, amado, hay otro nivel a eso. Es cuando tú escuchas, y lo que escuchas, más que para sentirte bien, lo escuchas para abrazarlo, para aplicarlo y obedecerlo en tu vida. Y entonces, además de sentirte bien, que este es un efecto secundario de la obediencia, además de sentirte bien, empiezas a crecer, empiezas a madurar, empiezas a ir a otro nivel de experiencia con Dios. La conclusión del Sermón del Monte, que para mí es uno de mi sermón favorito de Jesús, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, capítulo 7, versículo 24, después de todo lo que ha dicho, a esto se resume, a una respuesta en nuestro corazón que va a ser la bifurcación de una actitud interna. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por obra, y habla de una bendición. Versículo 26, la segunda parte: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, ya viene el resultado también. Pero a eso se resume, que nosotros mezclemos la palabra que oímos, que leemos, que meditamos, con fe. Con fe. Y en este punto, muchos dicen: es que no entiendo. ¿Cómo lo va a hacer el Señor en mi vida? ¿Cómo va el Señor a trabajarlo en mi corazón? ¿Cómo es que mi esposo realmente se va a rendir a los pies del Señor? ¿Cómo es que Dios va a transformar mi vida? Etcétera. O sea, hay
Una serie de preguntas que surgen aquí. ¿Cómo va a cambiar mi situación? ¿Cómo quito este sentir de duda, de dolor, de incertidumbre, de desesperanza en mi corazón? Y viene el siguiente versículo. Brincamos al versículo 12. Confía en su palabra. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Lo que el Señor va a hacer es de Él. Nuestra responsabilidad es confiar en su palabra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, está viva. Cuando tú la escuchas con fe, tiene vida. Cuando tú no la escuchas con fe, es un libro más. Pero si tú con fe dices, la abrazo, entonces tiene vida. Y no nada más eso, ahora dice, es eficaz. ¿Qué significa? Que tiene una capacidad de transformar, de hacer algo. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que dice que su palabra no regresará vacía. Significa eso, que cuando cae en un corazón, pero hay fe, ya sea en ese momento, cuando tú la meditas, al recordarla, o años después, pero hay fe en ese corazón, esa palabra se convierte en vida y es eficaz. Por eso la importancia de confía en la palabra. ¿Cómo se va a transformar tu matrimonio? ¿Cómo se va a transformar tu situación, tu familia, tus hijos? ¿Cómo? Confía en la palabra de Dios. Confía en la palabra. Y luego dice aquí, y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Permite que esa espada entre hasta lo profundo y te transforme y te cambie. Amados, necesitamos confiar más en la palabra que en nuestros sentimientos y emociones. Hoy en día las emociones y los sentimientos están sobrevaluados. No, es que yo siento esto. No, es que la Biblia dice eso, pero yo pienso así. Pues déjame decirte algo, estás pensando mal. Estás pensando mal, amado. Y es importantísimo este factor de no sobrevaluar tanto nuestros sentimientos al grado que devaluamos la palabra de Dios. Así que evalúa lo que te estoy diciendo, pero honra la palabra y que tus sentimientos sigan a lo que dice la palabra, y entonces al aplicar esa fe en tu vida vas a empezar a ver cambios. Yo no sé cómo se levantó el rey David el día que escribió el Salmo 34, pero ese salmo comienza diciendo bendice, y es como una orden de la palabra en nuestro corazón, como una orden del Espíritu en nuestro interior, hablándole al alma, o sea, a las emociones, a la voluntad, a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos, diciendo bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de esos beneficios, porque él sabía que podía confiar en la palabra de Dios, y al confiar en la palabra de Dios, poniendo de lado, no estoy diciendo que omitas tus sentimientos, ni tampoco te estoy diciendo que los oprimas demasiado, que termines quebrándote por dentro. Hay un espacio para eso, para que seas sanado, pero es importantísimo que tú pongas la palabra primero y verás el efecto de hacer eso en tu propia vida. Confía en la palabra. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos. Este es el otro par de palabras, pensamientos y las intenciones del corazón. Porque solamente la palabra de Dios y la obra del Espíritu en nuestras vidas es el que nos va a señalar cuando hay cosas que parecen buenas, pero en realidad hay una intención que no es buena. Un hombre se puede acercar a orar por una mujer con malas intenciones, a orar. Un pastor se puede parar aquí a levantar una ofrenda con malas intenciones, pero pareciera que está bien, porque Dios ve ese tipo de cosas. Pero ¿quién es el que alinea eso en nuestra vida? El que tengamos la palabra, el que la tomemos con fe, y el que nos alineemos a Dios con fe en que Él va a hacer las cosas. Por lo tanto, confía en la palabra de Dios. Ese es el segundo punto que quiero señalar aquí. En Efesios 6, cuando Pablo está dándonos este ejercicio de la armadura del creyente, dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. O sea, son dos elementos, fe y luego con el cual podrán apagar los dardos encendidos del maligno. También tomen el casco de la salvación
porque tu salvación se afirma con fe, vaya a decirlo. Y la espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Pero estos elementos, el escudo y la espada, son esenciales, vitales en la vida del creyente, para que la palabra entonces tenga un efecto bueno en tu vida. Entonces, primero dijimos, mezcla la palabra con fe. Segundo, ya que hiciste eso, ahora confía en Dios, confía en su palabra. A veces nos queremos ayudarle a Dios. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo, es tuyo. Pero pasó el tiempo y Abraham se desesperó. Y llegaba a casa y pues veía a Sara bien viejita. Dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? Se desesperó. Y entonces Sara también se espera y dice, pues híjole, Abraham, pues ahí está Agar. Y Agar así vibrante en su, sí, pues a lo mejor con ella. Se desesperaron y de ahí nace alguien que no es el hijo de la promesa. Y si bien fue un hombre bendecido por Dios también, no era. Trataron de ayudarle a Dios, pero eso les generó después muchos problemas. ¿Por qué? Porque no confiaron que Dios les había dado una palabra. Confía en Dios, confía en su palabra. Número 3, cuando hacemos esto, entonces la palabra nos enseña a temer al Señor. Versículo 13, leímos el 12 de Hebreos 4, versículo 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por cierto, hablando del temor de Dios, quizás esta es una de las definiciones más claras en toda la Biblia, porque lo que dice este versículo es que camines tu vida entendiendo que vas a dar cuenta a Dios por ella. Y eso nos lleva entonces a temer en el buen sentido, a caminar correctamente, a gestionar correctamente nuestra vida. Ahora, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones, pero el temor de Dios discierne las intenciones de lo que no honra a Dios y de lo que no edifica a Dios, como para que tú digas, yo sé que voy a dar cuentas y debo de tener cuidado con esto. Y número 4, la palabra te lleva a poner los ojos en Jesús siempre y confiar en su persona y en su obra. Fíjate cómo ahora dice el versículo 14, vamos así de seguido los versículos. Ahora versículo 14, que básicamente te dice, pongamos los ojos en Jesús. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, o sea, alguien que nos representa delante de Dios, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Te acuerdas? Yo te decía, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y es que esta es la clave. Jesús conoce tus flaquezas, Él sabe por lo que tú atraviesas. Y la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo. Cuando el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ahí hay 3 tentaciones. Pero esas 3 tentaciones abarcan todo el género de tentaciones humanas por las que nosotros podemos pasar, que son básicamente lo que el apóstol Juan describe en su epístola, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Jesús en ese momento fue tentado en esas tentaciones en todo, pero no pecó. Y Él, al pasar por eso, era para identificarse con nosotros, con nuestras flaquezas, pero sin pecado, sabiendo que atravesamos por eso, pero que cuando nosotros confiamos en su palabra, Él nos va a otorgar ayuda en medio de lo que estamos atravesando. Por eso es importante también confiar en su persona y en su obra, porque Él en la cruz llevó todos nuestros pecados y llevó todas nuestras dolencias, pero también en la cruz llevó nuestra vergüenza, nuestro dolor, llevó todo aquello, lo cual muchas veces está muy escondido dentro de nosotros, pero que Él lo conoce. Él sabe de esas flaquezas.
Y por último, la fe en su palabra. Por último, la fe en su palabra nos da toda la confianza para acercarnos a Dios en completa libertad. Completa libertad. Dice este último versículo 16 del capítulo 4. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque recuerda, mira, este es el proceso aquí. Mezcla la palabra oída con fe, la palabra leída, la palabra meditada, mézclala con fe. Aplícala a tu vida. Aplícala a tu vida. Aplícala a tu corazón. Y entonces eso te va a generar el poder entrar a su presencia con toda libertad. Hay gente que de repente le dice a los pastores: ore usted porque usted está más cerca de Dios. Gente que ha venido y me dice: es que a Dios, a usted lo escucha más. Usted está más cerca de Dios, así que Dios lo escucha más. Y el tipo está más alto que yo. Digo, pues en realidad tú estás más cerca. Si fuéramos así tan técnicos, ¿verdad? No es eso, amados. Pablo dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. De hecho, esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué esto? Porque si tú oyes la palabra y la abrazas mezclándola con fe, aplica inmediatamente en tu vida. Y estamos al mismo paso de Dios, el paso de creer esta palabra en nuestro corazón, para que Él lo haga. Vamos a ponernos de pie. Déjame orar un momento. Señor, oramos en esta tarde. Oro por todos aquellos que estén dudando, en un proceso de duda en sus vidas y corazones. Si tú estás en ese proceso de duda, ahí levanta tu mano y dile al Señor: Señor, hoy yo mezclo la palabra con fe. Hoy yo la recibo para caminar en fe contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú estás atravesando por tiempos de prueba, así lo sientes, de tentación, a veces sentimos que la tentación es demasiado fuerte, como que no vamos a poder. A lo mejor ese eres tú. Tú levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame. Hoy tomo la palabra y la mezclo con fe. Yo creo que lo que he escuchado se va a aplicar a mi interior y va a suceder algo. Confío en tu palabra porque está viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y también es tan profunda que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, Señor, que la palabra en mi vida, al caerla, al abrazarla, al escucharla, al escuchar los mensajes entre semana, toda esta dinámica que me genere fe, pero que también yo la mezcle con fe para que me aproveche, para que me bendiga, para que sea una realidad. Señor, a lo mejor alguien aquí tiene que decirle: Señor, sácame del estancamiento, sácame de lo mismo. Y lo puedes hacer con toda honestidad. Te necesitamos, te necesito, le puedes decir al Señor. Abrazamos hoy tu palabra, nos tomamos de ella en el nombre de Jesús. Te exaltamos, Jesús, te exaltamos. Que no quede nada más en el aire, sino que hoy yo la tome para mí.
Sí, Señor. ¿Por qué no cantamos esto al Señor? Adoramos un momento. Sí, vamos a hacerlo. Tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo. Las voces decimos, tú eres santo, tú eres santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo. Vamos a darle la gloria a nuestro Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de amistades al clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.